Buenas, y bienvenidos a esta cronología. Aquí, voy a contar nuestro lore en Fortnite, así para aclarar las cosas de una vez por todas, además de que hay cosas que cambiaron y como que en este juego, hacer un remake está fuera de la discusión. Voy a contar las historias por capítulo, así para no alargar la historia como lo hace Jorge Isaac con la historia del juego, así que, por favor, nada de comentarios comparándome a él. Bueno, con esto dicho, empecemos. La historia comienza en el capítulo 2, justamente en la temporada 4, ahí fue donde empezamos a ser más activo. Bent y su grupo aterrizaron en la isla Apolo, porque recibieron el reporte que alguien se está acercando acá a toda velocidad con intenciones de devorarlo todo. Su grupo está formado por Ale, Gray, Ash, y el equipo Kaiko del universo Vocaloid. Fueron por rumbos separados para conseguir información de lo que está pasando. Después de unos combates con héroes y villanos de otro mundo y con los habitantes de la isla, llegaron a la conclusión que la amenaza que se van a enfrentar es nada más ni nada menos que Galactus, el devorador de mundos. Bent sabe que es un enemigo bastante poderoso como para enfrentarlo con pocos héroes. Con la ayuda de Iron Man, se comunicó con otros amigos suyos para asistir al combate. Los primeros en recibir el llamado son John Kirigayole del universo Persona, y Akame Tatsumi del universo Akame ga Kill. Justo cuando Galactus envió a sus glotones para adelantar su llegada. Pero la fuerza e inteligencia de nuestros héroes fueron insuperables contra ellos. Mientras esto pasa, Mega Man Sónico estaba capturando las habilidades de los héroes y villanos que estaban disponibles en esta temporada. Mientras pasaba el tiempo, más héroes llegaban para unirse a la causa. Luego de rescatar a su líder a manos de un villano, las Sailor Scouts recibieron el llamado para unirse a la lucha. Galactus ya está a punto de entrar a la atmósfera de la realidad cero, pero hubo un problema más. Un grupo de brujas hicieron un conjuro para resucitar a Midas. Ahora conocido como Shadow Midas, empezó su plan de venganza, liberando a los espectros de las sombras. Fue justo en este momento donde los equipos Ruby y Juniper fueron los siguientes en recibir el llamado de reclutamiento. La batalla fue muy rígida, porque Ruby y Wei se convirtieron en sombras, Jan también, pero gracias a la experiencia que tuvieron en la dimensión Dark, pudo controlar su sombra y no estar bajo las órdenes de Midas. La batalla fue ganada, gracias a Kame, quien se infiltró en las ruinas para eliminar a Midas. Con la eliminación del líder de las sombras vengativas, Ruby, Wei y Jan volvieron a la normalidad. Regresando con el problema principal, Galactus ya entró a la atmósfera y empezó a asomarse poco a poco. Los últimos héroes en acudir el llamado son el equipo pareja del equipo Kaiko, el equipo Mikuo. La empresa Vocaloid se había enterado de que la amenaza era demasiado fuerte como para que Super Hyper Kaiko lo venciera sola, así que enviaron a las parejas de las chicas para brindarles apoyo. Hubo un momento que los 4 Mega Mans atacaron, pero el cuarteto de protagonistas de Mega Man ZX los detuvieron. Todos los héroes están listos. En el momento cuando el evento final comenzó, el Astrotren, creado gracias a la tecnología combinada de los universos Ruby y Mega Man, aterrizó en el Helicarrier de los Vengadores. Galactus empezó a moverse y apartó a los héroes de su camino de un manotazo, destruyendo el Helicarrier en el acto. Pero gracias a la inteligencia de Iron Man, creó unas mochilas cohete para flotar en el aire, y luego se montaron en un autobús de combate que llevaba una bomba cargada de rayos gamma de She-Hulk. Había varios porque Iron Man había hackeado el bucle temporal de cada héroe multiuniversal para clonar miles de millones de autobuses para que la explosión sea irresistible para un devorador de mundos como Galactus. El gigante no perdió tiempo y envió a sus glotones y recolectores para retrasar a los héroes, mientras cumple su objetivo, que es devorarse el punto cero. Si Galactus llega a consumirse todo el punto cero, la realidad se colapsará por completo. Pero fue en vano, porque los héroes pudieron superar a su ejército, y como último recurso, decidió absorberlos, pero no se dio cuenta que todo esto fue una trampa. Querían que Galactus se comiera los autobuses para que explotara por dentro. Después, un portal apareció detrás de él, regresándolo a su respectivo universo.
La isla y la realidad ya estaban a salvo, pero surgió otro problema mayor, la cual, ahora nos lleva a la temporada 5. El punto cero estaba expuesto, y agrietado después de que Galactus se comiera parte de su poder. La Orden Imaginada, una organización que controlaba la isla, enviaron al agente Jones para evitar que los trotabucles aprovechen el punto cero para escapar. Decidió contratar al resto de los héroes que seguían en la isla. Había algunos que desaparecieron, especialmente los Megamans. Después de vencer a Galactus, unos portales aparecieron y se los llevaron a universos ajenos. Una donde el multiverso conoció su fin después de la Tercera Guerra Mundial, y otra donde una galería tenía una historia algo paranormal. Aquí es donde los juegos de terror, Afterlife y Loquendo toman lugar. Regresando a la isla, Jones pudo encontrar al equipo Ruby, gracias a la ayuda de Summer Rose, la madre fallecida de Ruby, y Raven Branwen, la madre biológica de Jan. La realidad estaba muy distorsionada que llegó al punto de afectarle al más allá y al infierno. Eso hizo que unos héroes y villanos que cayeron en combate en el pasado, volvieran a la vida. Raven fue enviada por Oscar. Habían perdido el contacto con el equipo Ruby y Juniper después de la caída de Galactus. Pero ese no era el único universo que perdió contacto con sus héroes. Mitsuru, líder de los Shadow Heretics, recibió un mensaje por parte de Futaba. Perdieron contacto con su líder Joker y compañera Violet. Mitsuru, como respuesta, enviaron a Minako Yuki y a Yukari Otakeba para encontrarlos y unirse al caos. Mientras esto pasaba, Ben y Hale conocieron a unos estudiantes llamados Yuna y Kazuki, y deciden ayudarlos a sobrevivir a ese mundo vacío y solitario. Yuna quería reunirse con sus padres para ver qué les pasó, así que lo volvieron como su prioridad número 1. Pero había monstruos que no les dejaría fácil la misión, como que la atmósfera era muy incómoda. Ben y Hale no podían transformarse, pero sí podían materializar sus armas. Pero los monstruos no eran el único obstáculo. Serpent, su archienemigo que debió perecer en la explosión de su guarida, también estaba ahí, pero su objetivo era diferente a la de los monstruos. Pero Ben y Hale saben que no deben dejarlo vivo, así que le dieron caza, a la vez proteger a Yuna y a Kazuki de los monstruos que los acechan. Ash y Grey estaban en otro universo no fusionado con el multiverso. Estaban en una donde se encuentran atrapados en una galería macabra. Conocieron a Ivy y a Garry, unas personas que también corrían la misma suerte que el dúo Mega Man, y que tenían unas rosas en la mano. Esas rosas representan su vida. Si todos sus pétalos son removidos, ellos mueren. Con esto en mente, Ash y Grey se dedicaron a protegerlos y de encontrar una manera para salir de ese mundo retorcido. De regreso a la isla Apolo, Summer le dio al equipo de su hija nuevos atuendos para mejor movilidad, y nuevas mejoras para sus armas. Minako y Yukari encontraron a Joker y Violet y los pusieron al día. Cuando la isla entró en modo Navidad, Winter Woman apareció en la isla para festejar las fiestas y ayudar a los héroes con los trotabucles. La empresa Vocaloid decidió enviar a Meitos Akine para encontrar a los Vocaloids desaparecidos, sin éxito. El equipo Juniper fue encontrado y escoltado a la casita del cazador, zona donde los héroes residen a partir de ahora, gracias a otra heroína caída, su querida compañera de equipo, Pirranicos. Pero la reunión fue interrumpida por un ejército infinito de Metal Coolers del universo Dragon Ball. La estrella Brigade fue reconstruida en el infierno, y aprovecharon la distorsión para atacar la isla, pero fueron repelidos, gracias a la ayuda de Akame y Tatsumi, quienes ya saben de la situación y se unieron a la causa. De regreso con Ben y Hale, no iban tan bien mentalmente. Apenas descubrieron que el padre de Yuna era un científico, y quería resucitar a la madre de Yuna, pero sin éxito. Intentaron atrapar a Serpent, tampoco sin éxito, porque pudo escapar de ese mundo, dejando a los héroes a su suerte. Encontraron al padre de Yuna. Fue aquí el punto donde se reveló la verdad, gracias a la madre de Yuna, quien sabe por qué está aquí si está muerta. Se resulta que en el mundo donde cayeron Ben y Hale, era en realidad el mundo de los muertos. Yuna y Kazuki también estaban muertos, los únicos que no, fueron Ben y Hale. Después de una batalla final contra la fusión de los padres de Yuna, regresa a la nada de donde saliste.
y de escapar de la destrucción de la guarida del malo de la película. Era el momento de decir adiós a Yuna y Kazuki, quienes desaparecieron de la vista de los dos deprimentes Megamans después de decirse del uno al otro: te dejo ir. Ben y Tail estaban a punto de rendirse, pero los espíritus de Yuna y Kazuki los motivaron a seguir adelante, dándoles como apoyo su lazo rojo y su chaqueta, dándoles la señal que estarán con ellos en sus corazones. Ben, sabiendo que este mundo es similar al multiverso, se fueron a su hogar para ver si hay algo para que puedan regresar a casa, antes que la depresión les vuelva a afectar. La isla Apolo tenía su problema empeorando más y más. Los héroes tenían que lidiar con Predator, un cazador alienígena inteligente, Noob Saibot, el espectro negro de Quan Chi que sobrevivió al reinicio temporal del universo Mortal Kombat, los Xenomorph y los Terminators, quienes Jones los metió a la realidad sin querer. Justo cuando pasaba esto, dos personas del multiverso acaban de aterrizar, tuvieron la mala suerte de toparse con Predator y escaparon con heridas. Se llaman Makoto Naegi y Kyoko Kirigiri. Pertenecen al universo Danganronpa, universo que ya se fusionó con el multiverso. Después que eliminaran a Predator del mapa, recibieron la visita de Tuxedo Mask y de Sailor Chibi Moon. Ellos estaban algo preocupados porque Sailor Moon y sus amigas no regresaron a casa. Se unieron al saber qué está pasando, y de aceptar la ayuda de los demás para encontrar a las Sailor Scouts. Yang encontró y derrotó a Noob Saibot, esfumándolo de la isla, por ahora. Cuando todo iba bien, o eso pensaron, se acordaron de Ben y Tail, pudieron rastrearlos, y los encontraron, justo en momentos cuando llegaron a la casa de ese mundo. Los demás se preocuparon del estado de los Megamans, pero no tenían los recursos para viajes universales. Iban a revisar a Gray y Ash, pero el evento paranormal de la galería no permite ver en la pantalla lo que está pasando. Justo cuando una pareja acaba de llegar a la isla, siendo los elegidos del modelo Z, Ezro y Yayla. Prairie perdió contacto con el cuarteto Mega Man, y envió al dúo de rubios para encontrarlos. Aterrizaron en el Coliseo Colosal, porque descubrieron que ahí tenían sometidos a los Vocaloids y las Sailor Scouts que desaparecieron. Una vez todos los héroes reunidos, era hora de rescatar a los 4 Megamans protagonistas. Pero Raven, quien llegó de otra exploración de la isla, tiene malas noticias. El punto cero cada vez se estaba agrietando más y más, con riesgo de explotar. La orden imaginada no puede hacer nada y deciden huir. John se dio cuenta que cada vez que mete a otro cazador a la isla, empeora el punto cero. Decidido a salvar la realidad, decide buscar en los archivos prohibidos que contienen información de una organización llamado Los Siete. Le denegaron el acceso a Jones, pero no para Winter Woman, quien consiguió la información y se la pasó a Jones sin que la primero se diera cuenta. Ahora con esto claro, Jones ya sabe qué hacer, le dice a los héroes que se retiren de la isla, antes que el punto cero explote. Los héroes, con el Astro Train reparado, proceden a irse. Pero no se fueron del todo, ya que había alguien del multiverso que seguía en la isla. Lo que ahora nos lleva a la temporada 6 de este capítulo. Como dije antes, alguien del multiverso aún seguía en la isla. Su señal fue detectada por los héroes. Su señal era de un residente del universo Akame ga Kill, la cual es desconocido para los héroes, pero no para la pareja de asesinos. Akame supo de quién pertenecía esa señal. Se resulta que su hermana, Kurome, también resucitó. La Pelinegra, aún sin saber qué está pasando, decide explorar, pero después de ver el punto cero agrietado, ya supo todo. Justo en ese momento, Jones finalmente decide desertar de la orden imaginada, e ir a reunirse con los Siete. Pudo lograr en invocar el meteorito que se colisionó en la isla Athena, la isla del capítulo 1, de ahí salió el líder de los Siete, la Fundación, quien sin dudarlo atacó a Jones, pero cuando le iba a darle el golpe final, Jones le dijo que, si lo ayudaría a reparar el punto cero, le promete llevarlo con Lleno, el líder de la orden imaginada, y las hermanas, que luego se explicará en el capítulo 3. La Fundación acepta el trato, y pusieron manos a la obra.
empezó a acercarse al punto cero, sin olvidarse de darle el dispositivo a Jones, y de preparar a Kurome, quien llegó al lugar y la confundió con una trotabucles. Jones la confundió con Akame con solo ver su aspecto. La fundación empezó a arreglar el punto cero, pero cuando la abrió, unos portales se abrieron, marcando que la realidad se está colapsando. Es obligatorio cerrarlos, pero hay una desventaja: la realidad con cada portal que cierran, se pone muy inestable que antes, y soltará una onda de realidad. Al ser pegado, Jones se convirtió en una mariposa cristalizada. Ahora todo dependía de Kurome en cerrar los portales, porque ella seguía con su forma física. Después de cerrar todos los portales, el punto cero empezó a sellarse. Pero, en unos segundos, volvió a volverse inestable y estar a punto de estallar de nuevo. La fundación, sin más opción, decide sellarse a sí mismo para contener la explosión. Jones y Kurome, decididos a ayudarlo, se dirigen a la ya creada aguja. Cuando llegaron a la cima, Jones volvió a su forma normal, pero luego un estallido por parte del punto cero mandó a volar a Kurome, quien fue atrapada por Mikuo antes de usar su control caos para teletransportarse de vuelta al Astro Train. La fundación le dice a Jones que tiene que sellar el punto cero, sobrecargando el dispositivo. Jones le hace caso, incluso si está consciente que al hacer eso, terminará atrapado en la isla sin chances de escapar del bucle. Sellando el punto cero, con la fundación en ello. Ahora que el punto cero fue restaurado y sellado, la realidad volvió a ser estable. Pero no todo es felicidad. Pirra y Summer desaparecieron al más allá, ya que ellas estaban muertas. Kurome fue la única que no volvió, debido a que la realidad la resucitó 100% de verdad. La isla ya no posee problemas, pero los héroes aún tienen una tarea en mente: rescatar al cuarteto Mega Man. Así que tomaron rumbo de vuelta a la isla Apolo para la misión. Con Greyash, ellos junto con Garry pasaron por muchos puzzles y evitando las esculturas y pinturas vivientes quienes los perseguían, más a Eve y Garry debido a las rosas. Se chocaron con otra chica, llamada Mary, quien también tiene una rosa, esta vez, de color amarilla. Esto hizo que Greyash levantaran las sospechas en ella, porque hay algo en ella que no encaja. Y las sospechas eran ciertas, debido a un momento que se separaron, gracias a que Garry y Grey descubrieron que Mary era en realidad otro cuadro de la exhibición, pero sin que ellos lo sepan, Mary ya estaba consciente de que la descubrieron y se volvió loca, para temor de Ashley. Las iba a matar por locura, pero los chicos las salvaron, noqueando a Mary en el acto. Aprovecharon este momento para escapar de ella y buscar la salida los cuatro. Llegaron a lo que parece ser una zona que parece ser dibujada por un niño de 4 años, empezaron a buscar la salida, a la vez cuidándose de Mary, quien los siguió hasta ahí, pero los encontró cuando chismoseaban una caja con un fondo demasiado raro y los metió ahí de un empuje. Pensó que con esa caída los mataría, pero fue lo contrario, aunque la rosa de Eve estaba a un pétalo, dejando a la niña en un estado muy débil. Pero a pesar de eso, pudieron escapar de ahí, y volver al lugar donde Mary los empujó, pero con un cambio de apariencia. Ahora había una zona donde llegaba a una habitación, que se resulta ser la habitación de Mary, quien nos descubrió, y con un arranque de furia los persiguió, pero no fue demasiado rápido para evitar que quemaran su cuadro, poniendo fin a la última creación de Gertena. Aquí en este punto, depende de si salvaste a Garry de la habitación de los muñecos macabros, y de la amistad que tiene Eve con él. Si la amistad de ellos es baja, o sea, de menos de 8 puntos de amistad, nos llevará al final del rincón de los recuerdos. Pero, si su amistad es alta, o sea más de 8 puntos de amistad, nos llevará al final una promesa de reunión. Debido a que el último final es el canon de este lore, iremos ahí. Garry tiene la mano cortada, debido a que un vidrio del cuadro de Mary lo cortó cuando se quemaba, y, preocupada, decide darle su pañuelo, cubriéndole la herida a Garry hasta que salgan de ese mundo. Después de salir de la zona de dibujos por medio de una casa rosa, entran a una versión oscura de la galería en la que estaban en el principio.
Cuando llegaron al mismo cuadro que empezó todo, sus contornos desaparecieron. Garry, deduciendo que es un portal que los lleva de regreso a su mundo, salta sin dudar ahí, estando a salvo. Grey y Ash también saltaron, pero cuando le tocó a Id, su madre apareció, pero Id, al experimentar de primera mano el mundo fabricado, sabe que ella es una falsa, y escapa con Garry y la pareja Mega Man modelo A. Pero había una consecuencia. Una vez que entran al portal, sus memorias hechas en el mundo fabricado, serán borradas, porque al igual que la hora oscura de Persona 3, el mundo fabricado es algo que las personas no recuerdan que existe. Pero una vez que Eve y Garry se encontraron, sus memorias se recuperaron, justo cuando Garry recordó el pañuelo que Eve le dio para cubrir su herida. Recordaron también a Grey y Ash, pero ellos no estaban con ellos. Pensaron que ellos regresaron a su respectivo mundo, así que se quedaron aliviados y se fueron por caminos separados, pero con la promesa de reunirse. Esto fue visto por Ash y Grey, quienes eran inmunes al borrado de memoria del portal. Después de pensar qué iban a hacer después, otro portal aparece, llevando a Grey y Ash de vuelta a la isla Apolo, debido a una anomalía que Kurome reunió para crear un portal entre realidades. Ahora con el dúo Mega Man modelo A ya a salvo y con un cambio de diseño, es turno de ir al mundo de los muertos. Pero esa realidad estaba bien alejada de las demás, con una anomalía no será suficiente para abrir un acceso al mundo de los muertos. Así que se pusieron manos a la obra en reunir más anomalías para potenciar el portal. Por otra parte, Ra, un investigador, se acaba de robar un artefacto de Tarana para investigar la aguja para su propio beneficio, pero Johnsy primero le advirtió que se alejara de la aguja y del artefacto, haciendo caso omiso, se corrompió. Esto llamó la atención de los héroes y decidieron detenerlo. El equipo Juniper fue a enfrentarlo, pero Ra, ahora transformado en su forma maestro de los glifos, fue demasiado poderoso para los tres, pero no para Jack, acabando así con Ra. Con la amenaza fuera, los héroes finalmente reunieron las anomalías y enviaron a Grey y Ash al mundo de los muertos para rescatar a Ben y Ale, quienes aún siguen afectados por lo sucedido con Yuna y Kazuki. Una vez que los sacaron de ahí, los Mega Mans ZX les contaron su pasantía, haciendo que la atmósfera del Astro Train sea muy deprimente. Preocupados de que el mundo de los muertos sea su futuro si la Tercera Guerra Mundial llegase a suceder. Pero aún así, deciden seguir adelante. Ahora con su tarea terminada, iban a regresar al multiverso, pero luego llegó una amenaza. Serpent, quien había escapado del mundo de los muertos ya hace mucho tiempo y estaba en las sombras de la isla absorbiendo la energía corrupta de la aguja, transformándolo en Fury Serpent. Los héroes no sabían qué hacer, hasta que llegó él con un Gigabel y acabó con él, poniéndole fin al Maverick más peligroso de la saga ZX. Con la amenaza de Serpent eliminada, finalmente se marchan definitivamente de la isla Apolo, para reunirse con sus seres queridos, poniendo fin a la temporada 6. Pero, aquí no termina el capítulo. De lo contrario, nuestra historia aún no terminó, lo que nos lleva ahora a unos años después, en la temporada 7. Han pasado unos años desde que los héroes se marcharon de la isla. Han pasado muchas cosas que es mejor explicarlas en sus respectivas cronologías. Ejem. Cuando los héroes se fueron, en la isla Apolo las cosas empezaron a volverse de mejor a peor. Cuando Jan eliminó a Raz en la aguja, en ese momento sin que ellos se dieran cuenta, la orden imaginada regresó y recuperó el control del punto cero y de la isla. Después que los héroes multiuniversales se marcharan de la isla, empezaron a descubrir sitios con telescopios donde alcanzan a ver unos rumoreados ovnis alienígenas. Para evitar que la isla entre en desesperación, la OI envió unos agentes para eliminar a los trotabucles que montaron dichos sitios de observación, antes que esparcen la palabra.
Pero eso no calmó la situación, porque tiempo después, raramente unos trotabunkles empezaron a desaparecer, y dejando en su último punto de vista, un círculo en la cosecha, dejando un puzzle que la orden imaginada pudo resolver en cuestión de minutos, siendo como respuesta, el nombre de la facción alienígena causante de las abducciones, llamada, la última realidad, un ejército alienígena que atrapó su atención el poder corrupto de Raz, y ahora se aproxima a la isla. Años después, una nave nodriza alienígena de la última realidad acaba de llegar a la isla. Vienen en son de guerra, debido a que, en un momento, enviaron a un espía a la base secreta de la orden imaginada y se robó su tecnología para crear un láser potente que destruyó la aguja. Pero el punto cero se había transferido a la base en el segundo cuando la OI se reinstaló para recuperar el control de la isla, no sin antes desestabilizarse una vez más, haciendo desaparecer todo el bioma salvaje dejando la isla como fuera antes de la crisis cero. La fundación fue enviado a otra realidad cuando la aguja fue destruida, justamente en el del universo DC, donde conoció a Batman y a la Liga de la Justicia, quienes intentan cerrar una especie de grieta de realidad que la orden imaginada acaba de abrir cuando los héroes multiuniversales rescataban a los Megamans. Los héroes pudieron cerrar a tiempo la grieta, antes que Lex Luthor y otros villanos de ese universo tuvieran la chance de ir a la isla, excepto el Batman Kerry, quien engañó a la fundación para entrar a la grieta, seguido del líder de los 7, quien mató a la copia oscura de Batman. Pero su visor terminó dañado en el combate, esto hizo que la fundación entrara en pánico, porque, si no lo repara antes que el bucle se reinicie, quedará afectado por los efectos de la isla, pero desaparece en un instante para buscar a Jones. Pero cuando el bucle se reinició, el Batman Kerry resucitó, dejando una amenaza potente suelta en la isla. Regresando con la invasión, la orden imaginada deciden salir a la superficie de la isla e instalar sus sitios para repeler la invasión alienígena, motivando a los trotabunkles para que participen también en la pelea. Mientras tanto en el multiverso, Prairie acaba de recibir la noticia de la invasión de la última realidad, avisó a Raiden, el dios del trueno, del peligro. Como que Dent y los demás estaban ocupados en unos asuntos, no tenían otra opción que enviar a los héroes de la siguiente generación, debido a que unos de ellos tienen experiencia al haber visitado la isla en la temporada 6, primero llegó Ben Jr., hijo de Ben Thiel, seguido de Kurome, hija de Grey Ash, Summer Ark Rose, hija de Joan Ark y Ruby Rose, Harumi, hija de Scorpion y Melina, Kasumi, hija de Sub-Zero y Kitana, Akane, hija de Akame y Tatsumi, Rin Chiba Tsukino, también conocida como Sailor Chibi Moon, hija de Sailor Moon y Tuxedo Mask, Amy Jr., hija de Amy Mizuno, alias Sailor Mercury, y Raiyo Urawa, y Mikari Yuki Takeda, hija de Minato, Yuki y Yukari Takeda. Este grupito de mini héroes están bajo la supervisión de la entidad del agua, Batwoman. La doctora Sloan, una de las altas al mando de la orden imaginada, no dudó en reclutarlos en la organización, aprovechando de que ellos no saben lo que la organización les hizo a sus padres en momentos de la temporada 5, excepto a Batwoman, ya que Batwoman le contó lo que es la orden imaginada, y decidió vigilarlos. La nave nodriza decidió empezar sus abducciones, empezando con Pantano Pegajoso, después Castillo Coral, y de últimas, Complejo Corriente, debido a que detectaron que la orden imaginada estaba en ese sitio, pero lo que ellos no se dieron cuenta, es que Sloan sabe que iban a abducir el sitio, e instaló unas bombas en las partes que se iban a abducir. Los alienígenas están por comenzar su mayor abducción. Lo que no saben es que colocamos explosivos en sus objetivos. Tendrán que acompañar a las bombas y asegurarse de que hagan su trabajo. Los héroes se prepararon para entrar a la nave nodriza, bajo la guía de la doctora Sloan, llevándolos a la cámara de abducción, donde se ubican las bombas para detonarlas y así destruir la nave nodriza. Pero había un obstáculo que Batwoman alcanzó a reconocer, siendo el cubo, Kevin.
un cubo con energía oscura que habían enviado a la isla Athena y casi la destruye. ¿Cómo lo sabemos?, se preguntan. Pues, fue uno de los archivos que Wonder Woman se robó en la temporada 5. Sloan pudo desactivar el cubo con un pulso electromagnético de las mochilas que tienen puestos los mini héroes para activar la secuencia de las bombas, cosa que logró, pero una vez que las detonó, la hija de su madre les dijo a los héroes que no los enviará de regreso a la isla y dejándolos a su suerte en la nave. Pero lo que ella no contó, fue que ellos raramente reiniciaron el cubo, que ahora es de color azul. Cubo que los llevó a una zona que estaba lleno de más cubos de color morado, pero justo en ese momento, las bombas detonaron, explotando toda la nave que empezó a caer a la isla. Los alienígenas fueron derrotados, pero ahora surgió otra amenaza, siendo los cubos que se cayeron a la isla, junto con uno que es de color dorado, deduciendo que es el cubo líder. Ganamos la batalla, pero la guerra aún continúa, en la última temporada de este capítulo, la temporada 8. La isla ahora mismo corre un peligro demasiado potente, ahora que había más de un cubo en la isla, sumando el cubo dorado. La razón de esta mención fue porque cada uno de ellos era capaz de crear unas especies de demonios letales que solo tiene pensado matar y destruir, como si fueran unos zombies. Además, la influencia de dichos cubos fue capaz de afectar la atmósfera, demasiado como para crear una anomalía corrupta llamada el paralelo, una zona donde el aire es corrupta, los demonios del cubo aparecen infinitamente, y lo peor, no poder construir en ese lugar, pero la gravedad de la zona es muy baja como para tener chances de escapar. El cubo dorado empezó a moverse para despertar cada cubo que se encuentra en el camino, debido a que en la caída quedaron en hibernación durante la explosión. Mientras tanto con los héroes, Wonder Woman sabe que este combate no puede ser ganado con solo los mini héroes, así que se comunicó con Raiden para que trajera a los héroes que estaban disponibles, incluyendo a los padres de los mini héroes, además de traer el Astro Train para atender las heridas de Ben Jr., porque en medio de la destrucción de la nave nodriza, un pedazo de la nave chocó con la cara del Chibi Mega Man ZX, dejándolo inconsciente. En ese momento, otro universo acaba de fusionarse con el multiverso, siendo el universo High School de XD. Rias Gremory, una demonia de alto rango, heredera del clan Gremory y líder de su propio séquito, acaba de sentir junto con su grupo la energía corrupta de los cubos, pero ahora mismo estaba ocupada tratando de adaptarse a la nueva atmósfera del multiverso, así que envió a Zenobia Cuarta, quien rápidamente se acostumbró a la atmósfera. Una vez que la caballera del séquito Gremory haya puesto un pie en la isla, lo primero que hizo fue cazar a los demonios del cubo. En su pasantía se chocó con Kaito y Len, esto hizo que el multiverso se diera cuenta de la fusión. Zenobia, al ver que comparten el mismo objetivo, se une a los héroes multiuniversales, también poniendo a Rias en contacto de lo sucedido para evitar conflictos entre ellos. En medio de un combate en el paralelo, Mega Man Sónico acaba de recibir una visita de otro multiverso, siendo Andrés Slayer, del canal Oscar Slayer, junto con otra Ruby que lo acompaña. Al parecer su facción acaba de ser testigo del peligroso potencial que posee los cubos y tomaron la decisión de eliminarla. Además, alguien más había llegado a la isla, siendo Leone, una de las residentes del universo Akame ga Kill. Akame creyó que estaba muerta después de la caída del imperio, pero se resulta que ella y su Teigo, Leonelle se fusionaron en uno, ahora tiene rasgos animales de una leona, y tener una regeneración, haciendo que fingiera su muerte, pero ahora que Akame sabe que sigue con vida, ella no tiene razón de seguir con el perfil bajo. Pero los héroes no fueron los únicos quienes recibieron ayuda extra. Los demonios también. El cubo dorado, al estar consciente de ellos, decidió copiar sus formas y crear copias oscuras de ellas, pero solo se limitó a copiar a Mi, Kitana, Akame y Zenobia. Aunque esa ayuda no duró, debido a que las eliminamos sin piedad. Pero esto hizo que nos distrajéramos, mientras que el cubo dorado terminó de despertar los demás cubos, incluyendo uno que estaba en una planta química donde usaban su poder para propósitos que no sé qué carajos son.
El cubo dorado después se dirigió al centro de la isla, y reunir los cubos ya despiertos para fusionarlos y convertirse en una especie de fortaleza llamada, la Convergencia. Luego, del cubo dorado, emergió la gobernante de la última realidad, la reina del cubo, que, por cierto, es la villana con una música de tema más goth. Arrodíllense ante mi música. Continuando, la reina del cubo descubrió el Astrotrain y con su inmenso poder la derribó, y desató una tremenda estampida en contra de ellos, incluso liberó sus armas pesadas, los centinelas. Ahora sí, ella tenía la ventaja en esta guerra. O eso cree, porque más héroes del multiverso llegaron a la isla para asistir al combate, Yuna y Kazuki incluidos, debido a que les dieron una nueva oportunidad para empezar sus vidas desde cero como una pareja, pero con unos poderes ocultos. La de Yuna es controlar las llamas espirituales, aunque estén atadas a sus emociones, haciendo que su poder sea un arma de doble filo. El de Kazuki sigue siendo un misterio. Gracias a esa ayuda, la estampida fue repelida por suerte, y el Astrotrain una vez más vuelve a estar en funcionamiento. La guerra aún sigue, pero la última realidad tenía la ventaja, ahora que los centinelas estaban en la isla, complicándole las cosas a los héroes en contraatacar debido a su fuerza bruta. Pero hay otra cosa que ellos también se preocuparon. Pillaron al Batman que ríe, y enviaron a Kitana y a Scarlet para matarlo. Hay otra cosa peor. Antes que la reina del cubo surgiese del cubo dorado, Shinobi Woman se coló en la base de la Orden Imaginada, eliminó a varios miembros y se robó más archivos secretos bajo las órdenes de Jones, quien le dio la ubicación del escondite. Una vez encriptados, lo que descubrieron era demasiado sorprendente como para emanar una tremenda furia en los héroes, porque los archivos fueron los historiales de los trotabucles que la organización secuestró de su respectiva realidad, forzándolos a pelear entre sí, sin memorias, sin la capacidad de hablar, todo por crear una civilización perfecta según su líder, Geno, y para hacer eso, abusaron demasiado del punto cero. Cabreados, decidieron confrontar a la doctora Sloan, quien se encontraba en un búnker secreto que se ubica cerca de Rincón Rencoroso. El hecho que esa mujer traicione a los futuros héroes del multiverso es una cosa, pero saber que abusan de algo que ellos no conocen, y encima jugar con las vidas de otros, eso sí es pasarse de la raya. Y después de apalizarla, la dejaron con vida para después encargarse de la Orden Imaginada después que eliminen a la última realidad. Hablando de ellos, la Convergencia con el paso del tiempo volvió a transformarse, y ahora se llama la Pirámide. Después, la reina del cubo decide ejecutar un ataque final. Justo en ese momento, Rias, Akeno y Koneko acaban de llegar a la isla, dejando a Issei, Asia, Gasper y Kiba, quienes aún no se acostumbraron a la atmósfera y a cargo del séquito en ausencia de Rias. Los héroes, junto con los trotabucles sobrevivientes, construyeron una fortaleza cerca de Parque Placentero como última esperanza para salvar la isla. El cubo azul de antes se teletransportó en la fortaleza y creó una barrera. Por otra parte, la reina del cubo ya estaba lista para ejecutar el ataque final, invocando un portal donde de ahí aparece otra nave nodriza, que empezó a sacar más ovnis, pero cuando la reina extendió más el portal, se resultó que había un ejército por el otro lado. Esto dejó anonadados a los héroes, quienes no tenían los suficientes recursos para combatir con un ejército de ese nivel. La última realidad era demasiado potente como para destruir la barrera, spamear a los centinelas, remover las armas y defensas de los trotabucles, y para dejarlos acorralados, destruir el cubo azul, dejando a la última realidad con la victoria asegurada. Bueno, ya nos cagamos. Mientras tanto, con la Orden Imaginada, al tirar el aviso de evacuación, toda la organización se puso en movimiento para abandonar el lugar, menos Sloan, quien entró a una habitación de tortura donde está Jones, quien fue capturado por ellos después de descubrir su paradero. Sloan decide ejecutarlo, pero antes que hiciera su cometido, llega la Fundación y los atrapa por sorpresa, liberando a Jones de su cautiverio y burlándose de Sloan al mostrarle la cara como el famosísimo actor de películas, Dwayne Johnson, alias La Roca para los fans.
Después el dúo se dirigen hacia el puente para revertir el giroscopio. Una vez hecho eso, la fundación se comunicó con dos miembros suyos, siendo el visitante y el científico, quienes llegaron a la isla para ayudar a los héroes y los trotabunkles, quienes siguen resistiendo a los centinelas. Una vez que todos se metieron al búnker que abre paso a la base de la Orden Imaginada, el visitante se retira, y el científico tira una granada potente antes de seguir a los héroes y guiarlos al epicentro de la isla donde los esperan la Fundación y Jones. Ahí se quedarán hasta que la isla esté volteada por completo, debido a que los demonios del cubo son débiles al agua, y una vez que entre en contacto con ella, se mueren, bueno, excepto los centinelas, ya que son resistentes a ellos. De hecho, uno de ellos los encontró y rompió el cristal que los separaba del agua, haciendo que todos los héroes se separen a los 7 mares. ¿Qué hay con eso? ¡Prepárense para nadar! A la vez son testigos de cómo la isla Apolo se termina de voltear, acabando así con la reina del cubo, quien entró en contacto con el agua y desapareció. La isla Apolo ahora se había ido, dejando en su lugar una nueva isla, llamada Artemis. Y así, termina el capítulo 2 de este juego. Uf. No esperaba que esta cronología fuese demasiado larga. Pero valió la pena el esfuerzo. Bueno gente, hasta acá termina la cronología de Fortnite. En la siguiente parte, contaremos los eventos del capítulo 3, comenten, denle like y suscriban si son nuevos, nos vemos.